Buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante para la química analítica, el cual es la volumetría. Muy bien, vamos a hablar acerca de lo que es el análisis volumétrico, el cual, primero que nada, debemos de saber que se caracteriza por tener una gran cantidad de procedimientos cuantitativos, es decir, que nos permite determinar la cantidad de un analito en una muestra. Este analito generalmente lo podemos obtener a partir de una disolución y de la concentración del mismo analito dentro de esta solución. Bien, un análisis volumétrico se caracteriza principalmente por los métodos analíticos que permiten determinar a partir de la cantidad de volumen qué concentración hay de determinada especie química, que llamaremos analito. Es decir, que mediante el volumen que tenga una sustancia y su cantidad de presente en esta sustancia del analito en cuestión, vamos a determinar su concentración, y es decir, qué cantidad hay de esa sustancia dentro de una sustancia o disolución mayor. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo una volumetría? Básicamente es agregar lentamente un analito, una disolución a nuestro analito para que podamos llegar a una concentración diferente, es decir, que podamos saber en qué porcentaje o en qué cantidad está este analito presente en nuestra volumetría. Una volumetría se lleva a cabo a partir de unos elementos básicos que podemos ver en nuestra imagen, el cual es un matraz, una bureta que contiene la solución estándar que nos permitirá encontrar la concentración del analito y un soporte universal para sostener nuestra bureta. Conceptos muy importantes para la volumetría son estos cuatro: una disolución estándar, una solución patrón, qué es una titulación y qué es la estandarización. Primero, la disolución estándar es aquella que contiene a la sustancia a la que vamos a recurrir para encontrar la concentración de nuestro analito. Una solución patrón es aquella que se determina con la concentración después de una titulación, es decir, que nos va a permitir tener una concentración conocida de nuestro analito. Una titulación o valoración es el procedimiento que se lleva a cabo para determinar en qué concentración se encuentra un analito. Y la estandarización nos permite tener la certeza de que una sustancia que estamos utilizando va a tener la concentración que necesitamos o que estamos buscando. También uno de los conceptos más importantes es el punto de equivalencia. El punto de equivalencia es el momento en el que nuestro analito y nuestra solución estándar tienen el mismo pH, es decir, que tienen un pH neutro, o sea, de número 7. Pero para un análisis clásico de volumetría es muy complicado obtener el punto de equivalencia, ya que el cambio, como lo podemos ver en la gráfica, es demasiado precipitado y no podemos darnos cuenta entre que es un ácido y es una base. Es decir, no podemos encontrar el punto exacto en el que nuestro pH es neutro. Entonces recurrimos a lo que conocemos como punto final, que es el punto en el que nuestro pH es máximo en nuestra sustancia. Es decir, podemos percibir un cambio de coloración que denominaremos vire. Este error de valoración, eh, este, este punto final va a ir de la mano a un concepto llamado error de valoración.
¿Y de qué manera podemos minimizar el error de valoración? Lo que tenemos que hacer es escoger una propiedad física que podamos observar al agregar un indicador. En este caso, pues, como ya lo mencioné, es el pH el que vamos a utilizar, y esta estimación de nuestro error de valoración lo vamos a llevar a cabo a partir de una valoración en blanco, que se refiere a agregar a una sustancia que no presente nuestro analito el, el indicador y nuestro valorante para poder obtener el pH, un cambio de color que debería de ser nulo porque no está presente dentro de nuestra sustancia. Entonces, de esa manera podemos obtener el error de valoración y ver si nuestro analito está presente o no en una muestra. Ok. En nuestro análisis volumétrico podemos detectar el punto final. Hay diferentes métodos de detección. El primero es el método de vía instrumental, el segundo es el indicador químico y el tercero es la curva de valoración. Como podemos ver en las diapositivas, tenemos una imagen de referencia que representa una curva de valoración, en el cual nos indica que el indicador químico que se utilizó en el proceso es la fenolftaleína. Ok, como primer método tenemos la vía instrumental. Podemos destacar la detección de un cambio brusco de potencial o de intensidad de corriente en las proximidades del punto de equivalencia. Un ejemplo de este método es la valoración de la proteína transportadora de hierro, llamada transferrina, con hierro como valorante. En este método hay diferentes instrumentos que se ocupan, como lo es el turbidímetro, los monitores de temperatura, refractómetros y medidores de corriente y de conductividad. Como segundo método, tenemos el indicador químico. El indicador químico es una sustancia, que puede ser ácido o base débil, que se añade a nuestra muestra a analizar, y este indicador produce un cambio químico que generalmente es un cambio de color. Un indicador químico debe de cumplir con ciertas características para que sea funcional hacia nuestro método. La primera característica de un indicador es que debe de tener un color perceptible, es decir, que se debe de apreciar a simple vista. La segunda característica que debe de cumplir es que debe de tener valores cercanos de pH. El valor del indicador debe diferenciarse claramente. Los indicadores se pueden clasificar de diferentes maneras, pero en este momento lo vamos a clasificar por el tipo de reacción química de la valoración. El primero es el ácido base. El ácido base debe de ser de carácter ácido o básico débil y de naturaleza orgánica. Este posee la propiedad de cambiar de pH de la disolución en la que se encuentra diluida. El segundo es óxido reducción, o mejor conocido como redox. Esta sustancia tiene un color definido e intenso y es normalmente ocupado en reacciones redox. El tercero es de precipitación. Son indicadores que forman precipitados de distintos colores. El cuarto es de neutralización. En esta reacción o en este indicador se ocupan en reacciones de ácido-base. El punto de neutralización es cuando la concentración del ácido y de la base son iguales. El cuarto es la formación de complejos. Estos son compuestos que forman quelatos coloreados con los átomos metálicos y fácilmente son detectables. Los instrumentales. En los indicadores instrumentales se basan en la variación de una característica o propiedad físico-química de una disolución. A continuación tenemos algunos ejemplos de algunos indicadores, como es ácido-base, que es el azul de clorofenol, el óxido de reducción, que es el rojo neutro, la tionina, ferroína. La precipitación, tenemos el azul de bromofenol. En neutralización tenemos ácido pícrico, y complejométricos, que es el EDTA, el rojo de pirogalol.
Bien, ahora hablaremos de la curva de valoración. Y bueno, una curva de valoración es un gráfico que resume los datos recogidos en una titulación y representa un ajuste lineal de la curva de moles de analito o bien de una cierta cantidad proporcional a moles de analito que estarán en el eje Y, mientras que en el eje X representará el volumen de valoración añadido. Mientras que las curvas no lineales de valoración se utilizan a menudo para las valoraciones de neutralización. Bien, vamos a poder distinguir entre dos regiones que van a estar separadas por el punto de equivalencia. Bueno, habrá dos zonas, una que se llamará zona de preequivalencia, que comprende todos los volúmenes de valorantes inferiores, mientras que la zona postequivalencia hace referencia al volumen de valorante superior con respecto al punto de equivalencia. Podremos distinguir dependiendo de la forma, los tipos de curva de valoración. En primera instancia tenemos las curvas sigmoideas, y bueno, estas nos van a presentar las observaciones importantes en una pequeña región, normalmente es de más o menos 0.1 a más o menos 0.5 mililitros en torno al punto de equivalencia, y van a, bueno, representan una curva matemática de 3 etapas. Va a ser una fase exponencial, una fase lineal y una fase de descendencia. Mientras que nuestra curva de segmento lineal se va a realizar a ambos lados y alejada del punto de equivalencia, y las medidas cerca del punto de equivalencia se van a evitar. En el eje Y de estas curvas se representará la lectura de la señal analítica en un instrumento que es directamente proporcional a la concentración de reactivo o del analito. Ahora, las ventajas de las curvas sigmoideas es la rapidez y la utilidad, mientras que en la curva de segmento lineal es, bueno, son útiles especialmente para las reacciones químicas. Y bueno, en las imágenes podemos apreciar las 3 etapas de la curva sigmoidea, que es la fase exponencial, la fase lineal y la fase de descendencia. Mientras que en la lineal podemos ver cómo marca nuestro punto de equivalencia y cómo se van a ir alejando de ella. Ok, vamos a tener que la curva de valoración se va a dividir en 4 etapas. Va a ser nuestra fase inicial, nuestra fase antes del punto de equivalencia, nuestra fase en el punto de equivalencia y nuestra fase después del punto de equivalencia. Y bueno, tenemos nuestra grafiquita ahí que nos la representa. Ok, vamos a tener dos tipos de valoraciones. La primera es la ácido-base, y se van a basar en una reacción de neutralización entre el analito y una disolución de ácido o base que nos va a servir de referencia. Y para poder determinar su punto final, vamos a utilizar un indicador de pH. Ok, ahora, para nuestra valoración, redox, están basadas en la reacción de oxidación-reducción entre el analito y una disolución de oxidante o reductor que sirve como de referencia. Para poder determinar nuestro punto final, aquí vamos a utilizar un instrumento que se llama potenciómetro, o vamos a utilizar un indicador redox, aunque algunas veces vamos a tener que nuestra disolución estándar o nuestra sustancia de referencia tiene un color intenso, y pues ya no será necesario utilizar nuestro
indicador adicional. Muy bien, en las valoraciones complejométricas se basan principalmente en la adición de un agente quelante, generalmente el EDTA, que lo que va a hacer es que va a atrapar a los iones metálicos y va a hacer que la coloración de nuestra sustancia se vea modificada, es decir, que haya un vire por el indicador. Como lo podemos ver en el ejemplo, el EDTA se suministra gota a gota a nuestra muestra y vamos a ver un cambio de coloración que es provocado por la acción de un quelante que forma un quelato precisamente con el ion metálico. Las valoraciones por precipitación generalmente se caracterizan por la adición de un ion plata, es decir, un compuesto que tenga presente el ion plata, que va a permitir que se una a un halógeno o un tiocianato para formar un precipitado en el fondo de nuestro matraz. Como lo podemos ver en la imagen, cuando agregamos nitrato de plata que contiene el ion plata, vamos a presenciar la formación de un precipitado en el fondo de nuestro matraz, pero está limitada a el indicador y la cantidad que suministremos al mismo, a nuestra sustancia, ya que en base al volumen que añadamos a nuestra sustancia, va a ser la cantidad de precipitados que vamos a obtener. Tenemos diferentes tipos de volumetrías. Las volumetrías se pueden clasificar de acuerdo a la naturaleza de la reacción química que se va a ocupar en la valoración. No todas las reacciones químicas pueden ser ocupadas con este método, ya que deben de tener características específicas para que el método o el análisis pueda transcurrir. Como características debe de ser sencilla. La reacción debe de ser entre el analito y el valorante. Debe ser de simple. Debe de ser rápida. Se debe de llevar a cabo en poco tiempo, ya que si se lleva más tiempo, el analito y el valorante debe de ser añadido de manera lenta, y esto hace que el proceso se vuelva un poco menos práctico. Debe de ser estequiométrica. Esto quiere decir que debe de ser igualada o debe de ser moderada para que los cálculos que se van a llevar a cabo puedan llevar una reacción definida y completa. Así nos permite poder realizar los cálculos del análisis. Hay diferentes tipos de volumetrías. Hay 3 tipos en particular que vamos a presentar. La primera es la valoración directa. En esta valoración, el valorante se añade a la disolución del analito hasta completar la reacción. Esta valoración es la más sencilla y es la que más se utiliza en los análisis. La valoración de retroceso, o también llamada retrovaloración. En esta se añade al analito un exceso conocido del reactivo, valorante, y se usa un segundo reactivo estándar para valorar el exceso del primer reactivo, y la valoración por sustitución. Esta también llamada por desplazamiento. Se basan en la sustitución de un ion por otro. Muy bien, para finalizar vamos a explicar un par de ejemplos para que podamos apreciar qué tipo de ejercicios podemos encontrarnos en volumetría. Uno de los primeros ejercicios que vamos a ver es precisamente uno que involucra una reacción de neutralización. Entonces, en la pregunta nos dice que qué volumen de ácido clorhídrico de concentración 0.5 mol litro será necesario para neutralizar 10 mililitros de hidróxido de sodio de concentración 0.1 mol sobre litro. Entonces tenemos nuestra reacción, que es hidróxido de sodio más ácido clorhídrico, y nos da como resultado cloruro de sodio más agua.
podemos ver que en nuestra reacción la formación y la relación molar, perdón, es de 1 a 1, es decir, que un mol de hidróxido de sodio y reacciona con un mol de ácido clorhídrico para formar nuestros productos. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos darnos cuenta de que podemos utilizar una ecuación muy importante, que es la ecuación de titulación. Esta ecuación de titulación es la que podemos apreciar, que nos dice que la concentración de una sustancia por su volumen es igual a la concentración de la otra por su volumen. Si despejamos el volumen de la primera sustancia, obtenemos la expresión que podemos ver en pantalla, que es el volumen de la reacción del componente A tiene que ser igual a la concentración del componente B por su volumen sobre la concentración del componente A. Ahora, sustituyendo todos nuestros datos que conocemos a partir del enunciado, obtenemos que el volumen de A es igual a 2 mililitros de ácido clorhídrico. El segundo ejercicio que vamos a trabajar precisamente es muy similar a este, solo que aquí nos indica que debe de haber un cambio en el pH y nos dice que debe de ser, nos pregunta si el cambio es de menos de 2 unidades de pH. Entonces, para eso podemos plantearlo como el ejercicio anterior, pero como desconocemos qué cantidad se suministró, a partir de la literatura podemos determinar que si añadimos 9.95 mililitros, aún no hay un cambio de pH. Por lo tanto, necesitamos obtener su concentración. Para ello, tenemos que tener la concentración antes y después de la reacción. Para la concentración antes, tenemos la formación de la concentración que tenía nuestro ácido inicialmente, porque nos dice que es un ácido débil, y a partir de esto podemos determinar que el ácido, la concentración que hay de ácido son los 100 mililitros que nos da el problema por su concentración menos 9.95 mililitros. Estos 9.95 mililitros es lo que fueron añadidos a nuestro matraz y se le va a restar ya que este 9.95 se convirtió en un anión de nuestro ácido débil al disociarse. Entonces, todo esto va a estar como numerador y como denominador los 100 mililitros que ya teníamos más los 9.95 mililitros que le agregamos. Esto nos va a dar una concentración. Ahora necesitamos, utilizando la misma lógica, solamente que ahora como ya tenemos la cantidad de iones formados en mililitros de nuestra sustancia, ya podemos calcular ahora la cantidad de iones hidróneo que hay. Esto lo obtenemos a partir de la constante de acidez, multiplicando a la concentración de nuestro ácido sobre los aniones que ya formamos. Haciendo las cuentas pertinentes, obtenemos que la concentración es de 5.03 por 10⁻⁸ molar. Entonces, lo único que nos queda hacer es sacar el pH utilizando la fórmula del pH y obtenemos un pH de 7.3. Ahora, la formación después de los iones hidroxilo se va a determinar de la misma manera, ya que como pudimos ver anteriormente, el cambio se lleva a cabo a partir de la adición de 0.05 mililitros. Entonces, realizamos los cálculos y vamos a obtener una concentración de 4.54 por 10⁻⁶ molar. Ahora utilizamos la fórmula del pOH y nos va a dar 5.34. Y haciendo la diferencia entre el pH menos es igual a 14 menos el pOH, obtenemos un pH de 8.6, que es aproximadamente un salto de 1.36 unidades, lo que quiere decir que el pH de nuestra sustancia se volvió de ser un poco más ácido a ser un poco más básico. Por lo tanto, nuestro problema nos pedía si era menor a 2 unidades y podemos decir que sí. A modo de cierre, tenemos un glosario de términos que utilizamos a lo largo de nuestra exposición.
lo que es un análisis volumétrico, lo que es una valoración, lo que es un reactivo valorante, un punto de equivalencia y un punto final. Son términos que deben de ser conocidos para el correcto entendimiento de el tema que es volumetría. También tenemos el término de indicador, error de valoración, valoración de en blanco, patrón primario, patrón secundario, que como dije anteriormente son importantísimos para el correcto entendimiento de la volumetría. A modo de conclusión, podemos decir que la volumetría es una herramienta fundamental para la química analítica, ya que en la actualidad no hay ningún método que pueda sustituirla. Y bueno, tiene diferentes aplicaciones, por ejemplo, en la industria farmacéutica, en el área de alimentos y en la industria en general. Ok. Y podemos mencionar otra aplicación. Ay, no, esperen, no está grabando. Ah. Y como otra aplicación podemos decir, hoy no sé qué pasó.